su suerte a bordo de los denominados sepulcros flotantes, cuya mayor concentración de hombres tuvo lugar entre 1808 a 1810. Un largo periodo de reclusión en las más extensas condiciones de habitabilidad y salubridad. Uno de ellos era el Pontón Rufina, donde llevaron a 157 franceses. Esta vez no eran prisioneros de guerra, sino simplemente franceses que vivían en Cádiz y que estaban censados. En junio de 1808, y a pocos días de la captura de la flota del almirante francés Rosili, a la Junta de Sevilla se le plantea el problema de qué hacer con tantos prisioneros. No podían alimentarlos, no podían tenerlos, así que deciden enviarlos a determinados sitios. Entre 1809 y 11 se suceden muchos envíos de estos prisioneros, se destinan a distintos lugares. 1000 se envían a Gran Bretaña, otro tanto a Portugal. A la isla de Cabrera se llegan a enviar en varias tandas hasta 13.000 prisioneros. Si nosotros vamos a hablar sobre estos prisioneros que posteriormente llegaron a Canarias, no vamos a encontrar prácticamente documentación, porque normalmente la documentación que hay es sobre estos prisioneros que se fueron a Cabrera. En Cabrera llegaron estos 13.000 prisioneros y cada 4 o 5 días llegaba un barco proporcionándoles alimentación. A los 2 meses cesó esta alimentación. No había alimentos, no había agua, los prisioneros morían, estaban dejados a la mano de Dios, muchos se tiraban al mar, estaban, digamos, desesperados y terminaban ahogándose, otros enloquecían, etc. Finalmente se comenta, porque un prisionero que se libró y escribió un libro y comentó que hubo antropofagia, es decir, de que comían los cadáveres de los compañeros para poder sobrevivir. Entre los envíos, el gobernador militar de Cádiz, Tomás Morla, escribe al comandante general de las islas, que por aquel entonces era Fernando Caguigán de la Vega, que era cuarto marqués de la casa de Caguigán hasta 1809, para saber cuántos prisioneros podía alojar el archipiélago canario. Realmente aquí sorprendió por la cantidad de penuria económica que estábamos pasando en ese momento. En los cuarteles de San Carlos incluso se llegaba a comentar y llegaba el rumor en Cádiz entre los prisioneros de que a los marineros, los de Rosili, los prisioneros marineros los iban a mandar a las Islas Canarias y los del ejército de Bailén los mandarían a la isla de Cabrera. Se cuentan, y está documentado, de que algunos prisioneros cambiaron sus uniformes con marineros que ya estaban a punto de morir para que les pudiesen enviar a las Islas Canarias, porque ya había rumores de lo que estaba pasando en la isla de Cabrera. Y por supuesto su destino fue otro. Probablemente los mandaron a la isla de Cabrera. Debido a la guerra de Trafalgar primero y posteriormente a la guerra contra el francés, las costas canarias estaban indefensas, carecían de protección naval contra posibles invasiones extranjeras, las comunicaciones con la península estaban interrumpidas y con ellas la entrada de alimentos y de comercio. Nada se supo de aquellos prisioneros hasta que el 11 de mayo de 1809, es decir, un año más tarde de la carta, y sin avisar, arribaron en Tenerife una agrupación naval hispano-inglesa compuesta por 5 barcos españoles y 1 inglés, trayendo a bordo 1.484 prisioneros marineros franceses de la flota del almirante Rosili. No habían oficiales. La indignación no se hizo esperar. No había medios económicos para mantener a tantos prisioneros. La Junta Suprema Canaria envía una carta informando de su malestar y solicitando fondos para el mantenimiento de los prisioneros. Por supuesto, no hubo respuesta. Se les condujo en un principio a Candelaria, alojándolos en las inmediaciones del convento dominico, por entender que además de ser un lugar ventilado, se les podía controlar mejor. Se abrió un campo de prisioneros con un reglamento de carácter disciplinario para mantener el orden. No obstante, los problemas de abastecimiento
Forzaron el reparto de los prisioneros en distintos puntos de la isla, alojándonos en edificios públicos y graneros municipales. Se mandaron a Icod, se mandaron a La Laguna, a Santa Cruz, a Güímar, etc. Pero siempre dentro de campos prisioneros. A Gran Canaria enviaron 500 prisioneros, que quizás corrieron la mejor suerte, porque nada más llegar, si bien estuvieron alojados durante una semana en el Hospital San Martín, posteriormente se comunica y se avisa a la población para que ellos contraten a estos prisioneros como sirvientes, como jornaleros, como sirvientes de casa, etc., a cambio de comida, de alojamiento y con un pequeño sueldo. No obstante, mientras estuvieron confinados en el hospital, hubieron permanentes epidemias de las llamadas calenturas pútridas, ocasionadas por la falta de aseo, el hacinamiento y por los residuos de comidas y bebidas que permanecían estancados en el patio del Hospital San Martín. Para agravar la situación, nuevamente y sin avisar, en mayo del año siguiente, de 1810, por supuesto, con sorpresa, desembarcan nuevamente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el San Lorenzo junto con un navío inglés que, custodiados por la primera y sexta columna de granaderos, trae 800 prisioneros más, esta vez los capturados en la batalla de Bailén. Nuevamente se produce el reparto. A Gran Canaria se mandan 300, a La Palma se mandan 200, Tenerife se queda con 300 que ya tenían casi 1000. Y esta vez sí que venían algunos oficiales. Nuevamente se solicita la colaboración ciudadana, pero hemos de decir que no todos corren la misma suerte. Algunos tienen la suerte de tener buenos señores que les traten bien, otros no fueron tan bien tratados y otros no fueron contratados y quedaron en la calle pidiendo por las calles. Algunos aprendieron oficios que les sirvieron para independizarse y con el tiempo crear sus propios negocios, convirtiéndose en los mejores artesanos, los mejores sombrereros, carpinteros, etc. Otros desarrollaron oficios aprendidos ya en la armada o en el ejército, como por ejemplo la fabricación de sillas de montar, la reparación de barcos, etc. Para las clases altas supuso una ventaja tener servidores franceses, porque aunque fueran los enemigos, primero tenía caché tener un sirviente francés. Y por otro lado, en muchos casos, incluso les daban clases del arte del manejo del sable, les enseñaban a los señores francés, etc. Sin embargo, hay que reconocer que para las clases menos pudientes, supuso, sobre todo para los artesanos, supuso que eran incómodos competidores. Domingo J. Navarro, en su libro Recuerdos de un noventón, ya en 1895, llegaba a afirmar lo siguiente de estos franceses que llegaron. Ellos fueron nuestros maestros en artes y oficios, pues nos duele decir que en aquella época los canarios estábamos muy atrasados. Ellos abrieron talleres y fueron la base de los adelantos que en este género llegamos a alcanzar, de manera que aquellos huéspedes, en vez de gravosos, fueron elementos de laboriosidad y progreso. En mayo de 1811 se colocó la primera piedra del muelle de Las Palmas, aquí en San Telmo, y se construye con mano de obra francesa. Si no era poca la situación de miseria en la que se encontraba el archipiélago, y para más INRI, el 18 de octubre de ese mismo año, es decir, 1811, arriba un barco en Galdar procedente de Santa Cruz de Tenerife, trayendo consigo el virus de la enfermedad que ya estaba haciendo estragos en Tenerife, la fiebre amarilla, y que no tardó en extenderse en la población. Gran Canaria apenas disponía de hospitales para alojar tanto enfermos. El Hospital San Lázaro, que ubicado en la falda de la montaña de San Lázaro, que defendía el castillo de Mata, era ya un edificio declarado en ruinas, donde recluían a los leprosos y en cuyas celdas se terminaban asfixiando. Era un hospital que permaneció en silencio de muerte y donde nadie se atrevía a entrar por miedo al derrumbe. Teníamos en Telde otro hospital, que era el Hospital de San Pedro Mártir, construido en 1490 por Inés Chemida, pero que también estaba en estado ruinoso y que se terminó cerrando en 1814.
Solo contábamos con el Hospital San Martín para albergar a todos los enfermos. Los prisioneros fueron empleados para cuidar a los mismos enfermos y por supuesto cayeron enfermos. También los prisioneros franceses eran los que enterraban a los enfermos y a los que conducían. Se cuentan, por ejemplo, el caso de Jean-Marie Lamorte, que era un prisionero francés y que cuidaba a los frailes que estaban al cuidado del Hospital San Martín. Entre ellos a Fray Francisco Montes de Oca, que enfermó de fiebre amarilla y falleció. Jean-Marie Lamorte contrajo esa enfermedad y los demás frailes que le tenían estima los sacaron fuera de la muralla de la ciudad para que aireara y siguiera el tratamiento. Finalmente, gracias a estos frailes, él pudo seguir viviendo y tuvo descendencia con Canarias. El gran número de fallecidos al día y la prohibición de sepultar a los muertos en las iglesias tras la Real Cédula emitida por Carlos III a finales del siglo XVIII obliga a la rápida construcción de un cementerio, utilizando los fondos de la fábrica catedral porque nadie tenía dinero, y menos la Junta Suprema. Comienzan las obras del Camposanto el 21 de abril de 1811 en una zona fuera de la muralla, concretamente las fincas de San José, utilizando, cómo no, la mano de obra de los prisioneros franceses. Para cuando termina la guerra, en 1814, muchos prisioneros ya estaban acomodados a las costumbres isleñas, disponiendo algunos de ellos incluso de su propio negocio. En Madrid no se conocía el número de prisioneros, pero es que en Francia menos todavía. Recordemos que el cónsul francés también era un enemigo y por tanto no tenía relaciones en ese momento con su país. A los franceses, ya había acabado la guerra, se les invita a regresar a su país, aunque muchos deciden quedarse. El 24 de diciembre de 1814 sale del puerto de Santa Cruz el primer barco rumbo a Francia, llevando a bordo 987 franceses. Por ese entonces, cuando los franceses estaban en el puerto, se escondían detrás de los árboles, porque pensaban que era una encerrona, y ninguno se atrevía a saltar hasta el barco. El 2 de febrero, 2 meses más tarde, sale otro barco con otra remesa, en este caso fue la fragata egipciana, con una nueva remesa. Y en abril, otro barco para los que quedaban aquí. Algunos de ellos, una vez en su país, incluso optaron por regresar a las islas, quizás por miedo a ser nuevamente forzados a participar en otra guerra, como es el caso de Jean-Baptiste Abel, Pierre Boissier, Etienne Cordin, Francisco Luis Martín, Jean-Pierre Reland o Jean Ripoche. Vamos a hacer un recuento de lo que entró por aquí. Tuvimos 2.284 prisioneros franceses, 254 se evadieron, no sabemos qué pasó, muchos murieron en el intento. Hay un barco que salió de Tenerife y cayó en la deriva y salió aquí en Arguineguín. 524 muertos, no solamente con las epidemias de fiebre amarilla, también en las reyertas, sobre todo en la Orotava, que no querían prisioneros franceses y hubieron muchas disputas y algunos muertos. 519 quedaron en Canarias y en Gran Canaria 43 solicitan casarse. No quiere decir que 43 fueran los únicos que quedaran, pues 110 que actúan como testigos se quedan igualmente. Muchos marchan después a la América Española, otros regresan con su país en su tiempo y otros finalmente se siguen casando aquí. Fíjense, quedaron muchos prisioneros. Sin embargo, en Baleares fueron 13.000 prisioneros franceses. Solo quedaron con vida 3.500. Y muchos de ellos enloquecidos. A principios de 1815, ya había terminado la guerra, ya eran libres, muchos de los franceses comienzan los trámites para contraer matrimonio ya con Canarias. Algunos le corría prisa por casarse, pues tenían ya un hijo en camino. Tal es el caso del soldado Clemente Beressier, el cual casó 12 días después del nacimiento de su hijo, bautizándolo 2 días después de la boda. Eran los llamados expedientes de soltería, a través de los cuales se solicitaba licencia para casarse al provisor juez episcopal.
Fueron 130 expedientes en todo el archipiélago. En Gran Canaria, 43. Los expedientes de soltería, les cuento, cuando alguien viene de fuera, como no se sabe si han contraído matrimonio o simplemente le han dado promesa a alguna dama, necesitaban comprobar que realmente no tenían ni siquiera promesa. O eso no solamente se hacía con los extranjeros, sino también con canarios. El padre de mi bisabuelo, que luchó, era oficial del ejército y luchó también contra los franceses en la guerra de Convención, al regresar iba a casar en la Güime y tuvo que hacer también un expediente de soltería. A ver, en estos expedientes lo que debería demostrarse era, primero, que eran solteros, como decía, que no habían dado la palabra de matrimonio a ninguna mujer en la península, en Francia o a través del recorrido, que profesaban la religión católica y para ello servían de testigos otros prisioneros franceses, o bien la persona que les contrataba, o bien el párroco a donde ellos asistían a la misa. La condición de católico, al carecer de partida de bautismo, porque no van a ir en la guerra con su partida de bautismo a todas partes, la acreditaban los compañeros o los canarios que los conocían. Debía de contestar una serie de preguntas: ¿de dónde era natural y vecino? ¿Quiénes eran sus padres? ¿En qué pila se bautizó? ¿Estado y edad? ¿Cuándo y por qué salió de su patria? Juraban finalmente fidelidad al rey español y se castellanizaba su nombre y sus apellidos. No se permitían los nombres franceses. Todos contestaron al interrogatorio que fueron sacados por la fuerza cuando contaban entre 14 y 16 años para participar en la guerra de Napoleón. A muchos los llevaron caminando a Alemania, a otros a París y a otros incluso a Rusia, y posteriormente entraron por España hasta llegar a Bailén y caer prisioneros. En cuanto a los marineros, la mayoría los habían enrolado sus padres desde pequeñitos para que aprendieran un oficio y luego se encontraron en medio de las guerras napoleónicas. Con respecto, otros fueron capturados, igual que los soldados. Iban por las casas, ustedes se capturaban para las guerras, esta vez como marineros. Con respecto a su fe católica, todos informan que en su país la única religión que se practicaba, era la católica, y que de esta forma se les concedía el beneplácito para casarse con isleñas teniendo un año para aportar la partida de bautismo, algo que luego quedó en el olvido, nadie lo volvió a traer. Todos informaban que eran solteros, ya que en Francia en época de guerra no se les permitía casar hasta que no tuvieran los 25 años y normalmente ellos los cogían para la guerra menores de 25. Con el matrimonio se les hacía jurar fidelidad al rey y castellanizar su nombre y sus apellidos, que han llegado hasta nuestros días en la mayoría de los casos distorsionados, algo que ya estamos muy acostumbrados en Canarias desde que llegaron los normandos en 1402. Solo a través de estos expedientes de soltería conoceremos algún detalle de estos prisioneros, pero nada más, no existe más documentación, como por ejemplo si sabían escribir, si eran militares profesionales, la edad muchas veces que tenían sus padres, etc. No obstante, incluso hay un informe del cónsul francés Bretillat en 1819 que habla de los oficios que ellos ya tenían en Francia. No obstante, hay que reconocer que con el tiempo se ha idealizado e incluso deformado la realidad social de algunos de estos prisioneros, llegando incluso hasta situar a algunos de ellos como herederos de familias nobles o aristócratas, o incluso descendientes del mismísimo Luis XVI. En realidad la mayoría procedían de dignas familias agricultoras y artesanales. Por otro lado, de los franceses que quedaron, solo habían 4 oficiales, 2 en Gran Canaria, 2 en Tenerife y, había uno en La Palma. De los que quedaron, muchos seguirán teniendo contacto entre ellos, apadrinando incluso a los hijos de los compañeros, como por ejemplo es el caso de Pedro Boissier, que hoy da el apellido de todos los Boissier de aquí, que él lo vemos en los libros sacramentales apadrinando a los hijos de su íntimo amigo Henri Leglu, casado con Micaela de Santa Ana. Algunos mantendrán su apellido castellanizado con el tiempo, haciendo irreconocible su origen galo. Otros apellidos como Martin,
lógicamente se convertirán en Martín, y a la larga nadie sabrá que su origen es francés, o Denis, que hay muchos Denis. Hubieron franceses que tuvieron el apellido Denis, probablemente venían de Niza, y hoy en día son unos Denis. Otros, por el contrario, volverán a utilizar su apellido original, y otros lo distorsionarán, quedarán distorsionados. Vamos a ver apellidos franceses de la Marina. André Guillaume Teodoro se castellanizó por André Guillermo Teodoro. Ángel Fortuna era italiano, pero pertenecía también al ejército francés. Antoine Bernard Nicolas, François-Louis Martin, aquí tenemos el caso de Martin. Jean-Baptiste Abel, lógicamente se convirtió en Juan Bautista Abeja, y ahí se quedó. Jean-Ignace Ripoch, que este sí que lo conocemos, o por lo menos a su hijo lo conocemos bien. Jean-Joseph Crobet, etc. Cada uno verán al lado que tienen los nombres y las señoras con las que casaron. E incluyendo los dos señores de verde abajo, realmente eran prisioneros que quedaron en Tenerife. No sabemos la razón por la que se vinieron con sus novias, hicieron los expedientes aquí, se casaron aquí y se quedaron aquí. Vamos a ver el caso, ¿voy bien de tiempo? Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Jean-Pierre Boulin. Tenía 27 años. Nació en Lorient, departamento de Morbihan en norte, hijo de Claudio, yo lo digo en español porque es más fácil, Claudio Florian Roeland, de 27 años, y Elena Lonec, de 24. A los 13 años, este señor, sus padres le meten en la marina y fue conducido a bordo de una corbeta de guerra llamada La Bellina, América, con la escuadra francesa. De América pasó al Ferrol. Recordemos que en aquella época en América también había follones con la patria francesa, de la América francesa con la metrópoli, donde se reúne con otros compañeros de la escuadra francesa que se hallaban en la ciudad. Se dirigieron a Cádiz, donde permaneció 2 meses. Les pilló la guerra, o indudablemente les pilló el ser prisionero, donde antes eran sus aliados los españoles, se convierten en enemigos. Permanecen en los pontones y finalmente llega a Canarias, quedándose allí. Este señor embarca en 1815, embarcó en febrero, en la segunda ida hacia Francia, con el objeto simplemente de recoger sus papeles para casarse, nada más. En junio del 16 casa en el Sagrario con Ana María Díaz, hija de Nicolás Díaz, y de Isabel Hidalgo, naturales y vecinos de Las Palmas. En la partida de bautizo de uno de sus hijos, de Úrsula María del Carmen, nacida en 1825, vemos curiosamente como la niña es amadrinada por la hermana del francés, de su padre. Ello nos da cuenta de que no solamente estos franceses se quedan, sino que luego muchos familiares se vienen para Canarias y se instalan. Tenemos otro señor que es Jean-Ignace Ripoch, era marino, de 29 años, bautizado el 12 de junio de 1786 en Frosset, en la Loire Atlantic. Salió voluntario en la marina a los 19 años, él era marino profesional. Partiendo del puerto de Brest a Guadalupe, de Guadalupe a Santo Domingo, de Santo Domingo al Ferrol, donde pasaron varios años, y de allí fue aprendido para Cádiz, donde fue hecho prisionero en el cuartel de San Carlos. Estuvo 2 años en los pontones. Tanto él como su compañero Francisco Luis Martín regresaron luego a Francia en febrero de 1815. Fue uno de los que se embarcó al puerto de Lorient, donde llegó el 16 de febrero. Marchó a su casa, donde permaneció 6 días, teniendo compromiso de matrimonio y temiendo que le aplicasen otra vez el servicio de embargo. Él, que era un marinero profesional, pidió licencia al comisario de marina de su departamento para venir y establecerse en las Islas Canarias. Cuando se lo dan por afirmativo, se embarca en un navío que estaba fondeado en el puerto de Nantes, donde estuvo hasta el 5 de abril de 1815. Posteriormente salió rumbo a Lisboa, donde estuvo un mes hasta mayo de 1815.